Amigos, estamos una vez más con ustedes. Solo le pido a Dios que despierte mi conciencia y que me integre al conocimiento universal. El tema del día de hoy es iones y la salud. Iones y la salud. Amigos, cuando miramos al aire y vemos el vacío, resulta que ese espacio no está vacío. El vacío tiene infinidad de partículas, ¿no? Como ustedes están viendo, infinidad de partículas que están moviéndose, que no las vemos. El hecho que yo no vea algo no significa que no existe. Avanzamos un poquito más en el conocimiento de la creación. Si nosotros llegamos a concientizar esto de las partículas que no vemos, que son infinitamente pequeñas, que son las partículas que respiramos, hay partículas positivas, partículas negativas, que se mantienen en el espacio en la neutralidad. Cargas positivas con cargas negativas se neutralizan. Hay 5 partículas de carga positiva y hay 4 partículas de carga negativa. Esa es la neutralidad. Con esa neutralidad hemos vivido toda la vida. Hemos nacido y han sido las generaciones con esa neutralidad. Iones de carga positiva con iones de carga negativa se neutralizan y nos permiten vivir. Todas estas partículas, se dice que en 1 centímetro cúbico de aire hay de 1000 a 2000 partículas. Imagínense ustedes en 1 metro cúbico cuántos millones de partículas podemos tener. Y estamos respirando esas partículas y esas partículas se están moviendo y esas partículas que están entrando a nuestros pulmones que no las vemos. Pero de la comprensión de esto que no vemos, significa nuestra vida, mis queridos amigos. Aparte de eso, en el aire tenemos los virus, que no vamos a hablar el día de hoy de los virus. Aparte de eso tenemos la contaminación atmosférica, tenemos las nanopartículas, tenemos las sustancias que están en el aire que no las vemos. Tratamos de hablar la parte normal, en algún momento podemos entrar un poquito a ese capítulo de la contaminación atmosférica que es la razón por la cual nosotros tenemos que morir, porque sencillamente la contaminación es tan grande y se consume el oxígeno y nosotros tenemos que luchar por nuestras vidas. Pero es importante que tengamos la idea de que estas partículas en el aire se están moviendo, que estas partículas en el aire cambian según la temperatura. Si hay más temperatura, las partículas se mueven más. ¿Qué significa temperatura? En todos los sentidos, temperatura significa movimiento de partículas. Que aumenta la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas, aumenta la energía cinética y aumenta el choque elástico, el choque elástico de las partículas. Un choque elástico de partículas significa que las partículas no se deforman, chocan, pero no pasa nada, no se deforman, cambian solamente de dirección. Ese es el movimiento elástico de las partículas. Y nosotros tenemos que tener una idea de eso. Porque si las partículas se mueven más, sube la temperatura.
Y esto nos permite a nosotros entender qué es lo que pasa en el interior de nuestro organismo. Si alguien tiene temperatura, ¿qué significa? Que hay mayor movimiento de las partículas. Si alguien tiene aumento de la temperatura, pues significa que los gases se separan. Y ahí entramos nosotros a las leyes de los gases. Esas leyes que estudiamos en el colegio, que parecía que no tenían importancia, pero eso lo estamos viendo nosotros. La cantidad, el volumen de estas partículas presentes en el aire determinan el bienestar de nosotros. Y esa neutralidad que buscamos depende de ese estado en que están las partículas en el aire para que nosotros podamos tener muy buena salud. Depende del volumen. Por ejemplo, si hay viento, hoy en día tenemos bastante viento. Este viento va a mover las partículas. Y hay más viento. ¿Y por qué hay viento? ¿Y por qué hay frío? Recuerden ustedes que el frío está siempre arriba de la atmósfera y junto a la tierra está la parte del calor. El viento frío baja. Al bajar el viento frío desplaza al aire caliente que tenemos nosotros y empezamos a sentir el frío. El que baja es el viento frío de la atmósfera. Y esos cambios cambian la presión atmosférica. Al cambiar la presión atmosférica, cambia las concentraciones de oxígeno. Al expandirse el aire, al separarse las moléculas, los átomos de oxígeno, cambia y nosotros vamos a respirar eso. Todos los cambios de presión nos afectan, todos los cambios de temperatura nos afectan. Entonces tenemos nosotros que pensar cuando tenemos viento, qué es lo que está ocurriendo en la atmósfera y qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo. Pero recordemos de la composición del aire, tenemos el oxígeno. Este es un átomo de oxígeno. Este es el que se llama el oxígeno atómico. La materia es así. Están girando en su envoltura los electrones, ¿no? Están cambiando de posición y tenemos un solo átomo de oxígeno. Eso se llama el oxígeno atómico. El oxígeno que respiramos nosotros es el oxígeno molecular. El oxígeno molecular son dos moléculas de oxígeno. Dos moléculas de oxígeno compartiendo sus cargas. Recuerden ustedes que los electrones de la periferia, de la envoltura más externa, saltan y eso es lo que permite el cambio, la ionización, y eso es lo que permite el cambio y la formación de las sustancias. Este es el oxígeno molecular. El O2 o el dióxido de oxígeno. Dos oxígenos es lo que nosotros respiramos. Una sola molécula de oxígeno es el oxígeno atómico y tres moléculas de oxígeno es el ozono. Entonces, eso es lo que nosotros respiramos, el ozono. Tres moléculas de oxígeno, ¿no? Tenemos aquí tres moléculas de oxígeno, es el ozono. Unas dos moléculas es el oxígeno que nosotros respiramos, el oxígeno molecular, ¿no? El oxígeno atómico pues se combina en otra forma, el oxígeno molecular es el que nosotros respiramos y tres moléculas de oxígeno, ese se llama ozono. Y el ozono es tóxico. El ozono es el que permite o impide el paso de los rayos de luz ultravioleta. Y los rayos cósmicos chocan contra las materias, contra estas partículas y las digregan y las separan. Y el ozono es el que nos va a proteger contra los rayos de luz ultravioleta que nos va a quemar, que nos va a ocasionar algún tipo de problemas. Entonces, eso es lo que, aparte de esto, nosotros tenemos el nitrógeno. El nitrógeno, ¿no? Nitrógeno tenemos en la atmósfera. Ustedes ven el nitrógeno con sus 5 cargas, en la periferia 5 cargas y el núcleo. De aquí salen, de este núcleo y de esta transformación, de estos cambios de la materia,
Del núcleo salen los fotones, los neutrones, los neutrinos, del núcleo salen el quarks, ¿no? Los fermiones, todo el tipo de partículas pequeñas. Es importante que nosotros hablemos esto, mis queridos amigos, porque poco a poco vamos a ir entrando a lo que es la transformación de la materia y cómo son los fractales. Nosotros tenemos partículas que se van digregando, separando, y cada partícula que nace es exactamente igual a la que la creó. Y cada vez salen más partículas porque la materia es así, somos fractales y van saliendo, y eso es parte de la creación. La ciencia le pone nombre nada más, ¿no? Eso es lo que hace la ciencia. Entonces va a ser un neutrino, es un fotón, es un quarks, es un taquión, le vamos poniendo nombres, que eso es lo que hace la ciencia. Pero en la creación lo que tiene son los fractales, ¿no? La creación tiene los fractales y va sacando ese tipo de moléculas. Bueno, el carbono tenemos acá también, el carbono con sus 4 valencias, ¿no? Poco a poco iremos entrando en estos temas, cómo se transforma el carbono, cómo se transforma el oxígeno, cómo va saliendo la materia, qué es lo que va ocurriendo con los cambios de temperatura, qué es lo que hacemos en nuestras casas cuando estamos haciendo el hidrógeno. Por ejemplo, usted hace hervir agua y está liberando el hidrógeno y el OH del agua, y está aumentando el vapor de agua y está aumentando la humedad de la atmósfera. Entonces son cambios que, aunque nosotros digamos algún rato, a mí que me interesa hablar de esto, pero lo estamos haciendo en nuestras casas. En nuestras casas estamos manipulando el oxígeno, y el oxígeno lo estamos utilizando y estamos formando CO2. Estamos oxidando el carbono, ¿no? Estamos formando compuestos, estamos formando la unión del oxígeno con el nitrógeno, hacer el óxido nitroso. Estamos haciendo compuestos sin saberlo. Por eso es importante que nosotros tengamos una idea de qué es lo que está ocurriendo, cómo podemos nosotros mejorar, y no necesitamos producir mucha ebullición porque estamos hablando de la temperatura ideal. La temperatura máxima que nosotros podemos soportar son 36, 38, 40, 42 grados centígrados. 50 grados es la muerte. Entonces, si usted coge una olla con gas, una olla, y va a servir en la cocineta con el gas, sencillamente está haciéndola hervir a 100 grados centígrados, que está provocando la evaporación del agua, aumentando el vapor de agua, liberando los hidrógenos, liberando los OHs. Lo está haciendo en su casa. Por eso es importante que nosotros toquemos estos temas para tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.